En su época de máximo esplendor, a finales del siglo XV y comienzos del XVI, el imperio mexica o azteca se extendía por una amplia región de Mesoamérica, zona cultural que comprendía parte de México y de Centroamérica, incluyendo, además del Valle de México, las costas del Golfo de México y las del Pacífico, el Istmo de Tehuantepec y parte de la actual Guatemala. Los belicosos aztecas, también llamados mexicas o tenochcas, llegaron al Valle de México a principios del siglo XII de la era cristiana, procedentes de Chicomostoc, que significa 7 cuevas, en la región de Aztlán, que significa lugar de garzas, situada en algún punto desconocido del noroeste de México. Las 7 tribus aztecas, guiadas por varios sacerdotes y caudillos según los designios del dios Huitzilopochtli, se asentaron sucesivamente en el lago de Pátzcuaro y en Coatepec antes de llegar al valle. Después de un largo viaje, en 1325, los mexicas llegaron a la zona del lago de Texcoco. Según cuenta la leyenda, encontraron en unos islotes abandonados la señal de que ahí deberían fundar su ciudad México Tenochtitlan. Sin embargo, esos islotes pertenecían a Azcapotzalco y debieron pagarle tributo. La actitud agresiva de Azcapotzalco provocó la unión entre Tenochtitlan, Texcoco y Tlacopan. Esta unión fue conocida como la Triple Alianza, con la cual iniciaron un período de expansión territorial. La confederación de las 3 ciudades tenía un carácter predominantemente militar, tanto ofensivo como defensivo. En esta época se inició el esplendor de Tenochtitlan, tanto en el aspecto económico como en el artístico. Asimismo comenzaron a organizarse las guerras floridas, que eran campañas militares anuales dirigidas contra las ciudades independientes de Tlaxcala y Huejotzingo con la finalidad de obtener prisioneros para los sacrificios religiosos. En 1502, tras la muerte de Ahuizotl, fue elegido Tlatoani su sobrino Moctezuma II Xocoyotzin, quien continuó la política imperialista de sus predecesores y fortaleció el poder monárquico. Durante su reinado creció el descontento entre los pueblos sometidos a la Triple Alianza y se produjo el primer contacto con los conquistadores españoles, en 1519. En aquel momento, el imperio azteca se extendía por una superficie de más de 200.000 kilómetros cuadrados y tenía una población de 5 a 6 millones de personas. La civilización mexica se basó, desde el punto de vista económico, en la agricultura y el comercio. Aparte del maíz, que constituía el alimento básico de la población, en el Valle de México se cultivaba una gran variedad de productos agrícolas, entre los que destacaban el tomate, los frijoles, la calabaza, la chía y el chile. La ganadería, en cambio, era pobre, como en el resto de la América precolombina. El guajolote y diversas razas de perros, una de ellas criada para el consumo de su carne, eran los principales animales domesticados. Uno de los rasgos más característicos de la sociedad mexica era su división en castas. La nobleza, los pipiltin, estaba formada por los miembros de la familia real, los jefes de los calpulli, los jefes militares y los plebeyos que habían realizado un servicio meritorio al Estado. Los macehualtin, plebeyos, eran los labradores, comerciantes y artesanos encuadrados en los calpulli, que constituían el grueso de la población. Los mayeque, siervos, solían trabajar en las tierras estatales o de la nobleza. También había esclavos, los cuales se empleaban como fuerza de trabajo o se reservaban para los sacrificios religiosos. Los mexicas adoptaron las creencias religiosas de los pueblos vecinos y sometidos. Su religión era politeísta, aunque predominaban unas pocas divinidades principales. Los dioses más importantes estaban relacionados con el ciclo solar y agrícola. Tezcatlipoca, dios de la noche, protegía a los hechiceros y a los guerreros jóvenes, mientras que Quetzalcóatl, la serpiente emplumada, era el creador del hombre, el inventor de la escritura, el calendario y las artes y el protector de la vida y la fertilidad. Los mexicas aportaron al Valle de México el culto a Huitzilopochtli, divinidad tribal de carácter solar y guerrero. Tlaloc, muy venerado tradicionalmente por los pueblos del valle, era el dios de la lluvia y del rayo. Uno de los aspectos más característicos de la religiosidad era la práctica de sacrificios.
El derramamiento de sangre, por parte de los propios sacerdotes o de las víctimas inmoladas, animales o humanas, y la ofrenda de corazones constituían rituales necesarios para alimentar al sol y, por extensión, a todos los dioses. Aunque los mexicas conocían un tipo de escritura jeroglífica con rasgos incipientes de fonetismo, la transmisión de su cultura se realizó principalmente de forma oral. La educación se impartía en dos instituciones, el Telpochcayi, para los plebeyos, y el Calmecac, para los nobles. El sistema de enseñanza era severo, disciplinado, y se basaba en el estudio de la historia y la religión nacionales, en la formación moral, en el aprendizaje de oficios y en el adiestramiento militar. La arquitectura solo se conoce por los restos que han sobrevivido a las destrucciones efectuadas durante la conquista española. La escultura era naturalista, como la cabeza del caballero águila, o simbólica, como la coatlicue y la piedra del sol. Los mexicas fueron también hábiles artesanos. La orfebrería, basada en el estilo de los mixtecas, los tejidos y los mosaicos de plumas, empleados para el adorno personal o arquitectónico, la talla de piedras semipreciosas y la pintura de códices fueron algunas de las principales artes menores. Moctezuma acogió amistosamente a los extranjeros blancos, creyendo que Hernán Cortés era la encarnación del dios Quetzalcóatl, cuya llegada había sido vaticinada por las profecías. Unos pocos cientos de españoles, apoyados por tribus indias enemigas de los mexicas, llegaron a Tenochtitlan, donde fueron albergados como invitados. Llegaron a Veracruz un contingente español comandado por Pánfilo de Narváez con la misión de llevar preso a Cortés rumbo a Cuba, pero este se adelantó y ofreció oro y riquezas a sus soldados, quienes se pasaron al bando de Cortés y apresaron a Narváez. A su regreso a Tenochtitlan, Cortés apresó a Moctezuma en su propia corte. El recelo de los aztecas hacia los españoles fue creciendo hasta convertirse en una abierta hostilidad. Moctezuma murió en manos de los españoles, ya que no era respetado por su pueblo, quienes veían a los españoles como verdaderos invasores. El 30 de junio de 1520, los guerreros de Tenochtitlan, dirigidos por Cuitláhuac, hermano de Moctezuma, obligaron a los españoles y a sus aliados a abandonar la ciudad, causándoles grandes pérdidas en su retirada, batalla que se conoce como la Noche Triste. Al día siguiente, los españoles contuvieron el ataque de los mexicas en la llanura de Apam, y a continuación se refugiaron en Tlaxcala. Una epidemia de viruela, enfermedad traída de Europa por los españoles, diezmó durante los meses siguientes a la población de Tenochtitlan. Mientras tanto, Cortés se dedicó a reorganizar y reforzar su ejército y a preparar el asedio a la capital mexica. En abril de 1521, los españoles, apoyados por más de 100,000 tlaxcaltecas y totonacas, iniciaron el sitio de Tenochtitlan. Comenzaron a bombardearla desde varios bergantines botados en la laguna. Los mexicas, privados de agua y alimentos, resistieron durante 4 meses. El 13 de agosto se produjo el asalto final, durante el cual los mexicas defendieron valerosamente hasta el último reducto de su ciudad. Cuauhtémoc, el último tlatoani, fue apresado por los conquistadores cuando intentaba escapar en canoa con la intención de refugiarse en las provincias y reorganizar sus fuerzas. La caída de la capital, el apresamiento del tlatoani y la dispersión del ejército azteca favorecieron la rápida conquista del resto del imperio por parte de los españoles. Desde la capital, reconstruida a partir de los antiguos cimientos, Cortés organizó diversas expediciones por el territorio mexicano y centroamericano, que en 1534 quedó convertido en el virreinato de la Nueva España. Si te ayudó este video, danos un me gusta, suscríbete al canal y activa la campanita.